Viking. Además estaba la serie de Amazon, que me resulta muy interesante y me entró una curiosidad gigantesca. Entonces, a raíz de esos orígenes, precisamente, lo que yo quise ver era qué es lo que estaba pasando atrás. Porque hay una cuestión también aquí creativa y que es muy personal mía de los procesos creativos de los escritores, su vida y cómo a veces interactuamos y cómo interactúan los objetos sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El primer detalle es que efectivamente, en El hombre en el castillo, esta es la edición que uso, que es la edición prácticamente oficial, la Minotauro tiene múltiples portadas y ediciones, fue la que se toma como referencia, es la Biblia para esto, al menos en español. En inglés, digo, nunca ha sido corregida prácticamente y se encuentra en varias versiones también. ¿Qué sucede? Es la que tomé y efectivamente está el I Ching. ¿Por qué es el I Ching o I Ching, como lo pronunciamos en México, y junto pongo Ji Yin? Porque desafortunadamente el I Ching es un sistema fonético que se usó, que tristemente pues se volvió el estándar, cuando no era realmente el sistema que es el sistema oficial ahorita, el internacional reconocido. Entonces usa Ji Yin y ya lo que Ji Yin se ha encontrado ya comúnmente en las traducciones norteamericanas. En español no, siempre van a encontrar versiones escritas y más esta versión que es la versión oficial, prácticamente para todo mundo. ¿Y qué sucede? Es un texto originalmente de adivinación que terminó siendo de filosofía. ¿De cuándo viene? Es todo un problema. Tiene toda una historia atrás, tiene una historia también de reinos, de conquistas, porque además se volvió un sistema que permitía una especie como de control de la narrativa de 3 reinos prácticamente, con sus sistemas de adivinación, porque era adivinación en esos momentos, en el cual, pues, el Yan Shangyi y Wakanji, pues permitía ver y destruir el mundo, ordenar el mundo, porque tiene una razón filosófica, existencial y en cierta forma espiritual de Oriente. Lo que está del lado izquierdo es una de las pocas versiones que existen aparentemente de Wakanji, son apenas un fragmento, y por todo lo demás ha sido destruido, lo destruyeron los reinos posteriores. Algo que a mí me llamó la atención, porque está citada en el libro, son los tallos de Milenrama. Nunca había tenido esto en las manos, inclusive cuando yo mismo formaba parte de grupos de teosofía y cosas por el estilo en los 90 que estaban muy de moda, y tiene un olor y una textura muy particular. Si quieren, parten, porque es muy interesante lo táctil, que de repente no existe cuando estamos leyendo, ahí pásenlo, siéntanlo. Pero es el sistema tradicional que se ha manejado. Pareciera que el actual se desarrolló después y había otro sistema más anterior a ese, pero bueno, es el que conservamos y el que se acostumbra a usar. ¿Qué sucede? El I Ching tiene 2 partes esenciales. Los 64 hexagramas, que seguramente han visto los hexagramas por doquier, que pues tiene un ordenamiento. El último lo dio precisamente el clásico, el rey que logró ascender después una tradición. Y su hijo fue el que declaró, el que hizo después de las declaraciones del ordenamiento una explicación breve. En este momento es un sistema divinatorio. Pero posteriormente vinieron otras personas, vino el confucianismo, y pues empezaron a explicar con las 10 salas. Y pues todo eso desarrolló más el material y se volvió un sistema filosófico basado en Confucio. Se asume que Confucio, como se asume que Zhou, que es el duque de Zhou, todo lo escribieron, se asume, no tenemos certeza, que lo manejaron. ¿Por qué me voy hasta allá? Porque precisamente entonces, el sistema es completamente de diversos reinos chinos, maneja en el ideograma muchos significados. Y aquí viene algo interesante. La primera parte, el yin, se maneja como libro, el libro de las mutaciones, el libro de los cambios, pero corresponde más a un término como canon. Todavía estamos viendo canon en varias partes de hoy. Canon, o sea, algo establecido, no como libro, porque es un mecanismo establecido de interpretación de lo divino. Y precisamente, pues todo va cambiando. Lo interesante es que la dinámica del cambio que se refleja en algunos ideogramas es sol y luna. El sol está, la luna está, y como todo se transforma el día en la noche, eso indica el cambio. Es precioso los sistemas de ideogramas chinos, todo lo que trae atrás de historia. Y precisamente refleja prácticamente en eso todo el ciclo de la vida. ¿Qué sucede? Dentro de todo este entorno, lo que está de fondo es lo que ya conocemos, esa figurita, ese círculo, unos elementos que están buscándose, rotándose alrededor, el yin y el yang, el principio femenino, el principio masculino. Y lo que pues sucedió es que prácticamente se estableció lo masculino-femenino y a partir de estos dos, que es la línea continua y la línea discontinua, se empezaron a crear los bigramas. Fácil, bi o 2 gramas.
escritura. Y después ahí se creó el bagua, que vienen siendo los trigramas. Eso, digo, tiene una larga historia también, no vamos a andar en esa cuestión, pero poco a poco todo esto lo trataron de colocar como una explicación y creación del universo. Muchas gracias. Lo que está del lado derecho es una versión previa a Zhou, del lado izquierdo está la reconfiguración que hizo Zhou para tratar de explicar y ordenar el mundo. Y tratan de poner todo el equilibrio del universo, el cosmos, en estos trigramas. Es muy interesante. Y se usa para cuestiones de flujo de energías y cuestiones cósmicas, cuestiones terrestres, todo lo demás. Estos son habituales cuando van de repente a lugares chinos, también son las representaciones del bagua. Los van a ver y son prácticamente distintos trigramas. Expuestos en el centro del yin yang y el trigrama. Los ordenamientos son distintos porque depende de quién o qué reino sea la referencia, en esencia. Entonces, con todo esto, pues sigan todas las interpretaciones, todos los significados, porque es parte cultural adivinatoria filosófica china. Permeó culturalmente, completamente a ellos. Y a raíz de los trigramas, como los pueden ver, que son estos, al unir trigramas con trigramas, se constituyen los 64 hexagramas. Los 64 hexagramas tan mencionados y tan citados en el nombre del castillo. La ordenación que existe actualmente es la de Zhou. Hay otras ordenaciones, otras formas de ordenarlos. Los nombres son prácticamente los mismos, pero las interpretaciones son distintas. Pero es la que se usa, al menos en este texto. La adivinación, ya les pasé el diagrama. Como las varitas, los tallitos son difíciles, es todo un proceso que lleva su tiempo. Te colocas, tomas eso, colocas uno que es universo, divides, te colocas uno en el CD2 y empiezas a colocar los intermedios, vas contando y en función de lo que quede, que es par o impar, vas viendo que si tienes yin o tienes un yang. Y así vas creando digramas, los trigramas, el importante es el trigrama y después el hexagrama. Y además hay ciertos conteos que ahorita vamos a ver que son importantes. Como es complejo, se empezó a simplificar. Y fue lanzar monedas. Y digo, en esta época, si tienen ánimo, si agarran su teléfono, tenemos aplicaciones que lo hacen en un segundo. ¿Para qué perder tiempo? Si los chinos pensaban que tenían el tiempo del mundo, Occidente no lo tiene. Y además te explica, supuestamente. Lo que es importante, es esta cuestión. Hay ciertas monogramas que mutan, que esos están en la narrativa del texto. Porque resulta que precisamente establecido porque hay una mutación como parte de la organización del cosmos, se pasa de lo viejo a lo joven, del yang al yin, de lo que es lo viejo a lo estable y de lo que es el yin al yang de lo estable. Y eso lo usa varias veces Philip K. Dick. Me equivoco, sí. Entonces ahora sí vamos a la novela. Son principios, esto es muy profundo, hay estudios para aventar académicos chinos y todo lo demás. En China, después de la revolución cultural, que se había eliminado el Li Jing o Li Jing, por cuestiones de que era superstición, se retomó y vuelve a ser una parte clave de la cultura china, por cierto. Creo que se me olvidó mencionar. Esta portada que está aquí es la portada que yo conocí. Inclusive, si ven, está inmerso prácticamente uno de los hexagramas. Lo interesante es que no aparece en la novela y significa consumación. Me llamó mucho la atención que el diseñador gráfico sabía lo que estaba diseñando y se metió con eso. ¿Qué sucede? Pues una novela de causa y fragmentaria porque hay varias voces, varios personajes que van narrando sus aventuras, precisamente por la forma como se elaboró. Es una ucronía, historia alternativa. Las potencias de que ya saben ganaron la Segunda Guerra Mundial, se ubica en 62, Alemania controla el este de Estados Unidos, hasta cierta parte de la mitad, y Japón controla lo que viene siendo los estados del Pacífico, lo que es el Pacífico, hasta las Rocallosas. Y bueno, ganó el Lugo en el 63. Tenemos varios personajes, la que destaca, porque es la que es Juliana Fring. Se pone al principio, porque precisamente es la que tiene que ver con la resolución y es la más importante por lo que descubre cuando visita a Benson. Está pues un funcionario, Tagomi, que también lo usa, el ex esposo, alguien que es un espía, y hay otros personajes que también de una forma u otra interactúan a lo largo de la novela. Este nombre es el que tiene que acordarse, Houghton Abensen, y además el nombre del autor, ese texto aparentemente novelado que refleja una realidad. Lo que sucede es que en ese mundo
La langosta posado muestra otra realidad donde los aliados sí ganaron esa Segunda Guerra Mundial. De repente cuando lo leemos nos suena congruente a nosotros, porque en este mundo ganaron los aliados. Pero cuando de repente descubres ciertos detalles como que Roosevelt fue asesinado, te hace clic de que hay algo chueco, y eso se mantiene junto con otra serie de eventos como tal. Entonces, lo que estamos hablando de derecho siempre son las portadas diversas que tiene. Esto está tomado de un ensayo de Montfort, que él maneja estos 12 casos del uso de líquido. Hay prácticamente 11 casos directos y un indirecto, y están establecidos junto, él establece también lo que vienen siendo los hexagramas. No voy a ver todos los casos, porque además todos los casos amerita también de repente entrar a lo que dice el texto, el manejo, el hexagrama, y consultar la versión que manejó precisamente Philip K. Dick para ver qué tan certero fue, o si en cierta forma manipuló el texto. No me voy a meter a eso, es una expresión muy larga. Pero sí vamos a ver ejemplos como este. El primero, voy a usar 3 ejemplos de la narrativa. Precisamente, ahorita estamos hablando que es Free, saca el Iquín, un señor de cuero, 49 varitas, son 50. En otras versiones dejas una para el conteo, según los conteos tradicionales, es algo que me llamó la atención. Y después, ¿qué pasa? La forma de preguntar. Sí tiene bien metido Philip K. Dick la forma de preguntar. En el Iquín no llegas, oye, ¿debo apostarle a tal? Y la respuesta es un sí o un no. La forma de consultar un oráculo, porque es un oráculo, es realmente, en primer paso, es concebir una pregunta que abra los caminos y las vertientes en las cuales podamos obtener una respuesta que cobre sentido. Y además también el proceso es lento, porque es un proceso meditativo en el cual estamos usando las varitas y lleva su tiempo. Y conforme hacemos los conteos, la pregunta está aquí para conexión dentro de este esquema del I Ching con el concepto de universal, lo que está ahí atrás, lo que está integrado en el universo que nos va a dar una respuesta. Nos va a dar una respuesta que en un momento dado hay gente que lo memoriza, o si no, buscamos el hexagrama, buscamos la declaración, buscamos la interpretación, y si es necesario, pues buscamos en las 10 salas más elementos para ver a dónde nos conlleva, a dónde nos lleva. Entonces eso es interesante. Ahí toma la Biblia en rama, ojo, está tomando los tallos, y eso va a ser importante. Y de esto, ¿qué pasa? Pues busca cómo está el término, y precisamente ahí está, y los obtiene, no lo está a consultar, y es modestia. Resulta que es el número 15, que es modestia, y bueno, a través de una interpretación que está allí, pues obtiene la respuesta que necesita para esto. Y es el esquema. Esta versión simplificada no tiene la profundidad de lo que Philip K. Dick tiene. Un kit con moneditas, tarjetitas, y es todo lo que usa. Entonces, ese es un caso de uso, es el primero con el que nos aparecemos. Y efectivamente parece congruente con la forma de adivinación. Voy a brincar. Esta es una de las mutaciones que hay. Precisamente, juega con las mutaciones, porque las mutaciones forman parte del sistema. Sin entrar a detalle, quiero que se fijen aquí. ¿Ven esta? Hay una mutación. Cuando muta, el hexagrama es relativo al presente. Primero, el primero. El segundo de la mutación hace relación al futuro y juega con los elementos presentes en la narrativa para que de repente Tagomi sepa de las intenciones y hacia dónde puede llevar la relación de la entrevista con el espía alemán que viene a informar sobre una situación. Entonces, está jugando. Y si esto es cierto que lo usó, pues la misma mutación derivó y hizo que se disparara la narrativa. Me voy ahorita hasta la última, que es la más importante, que es la de Chunfu. Aparece 2 veces el Chunfu, que además el hexagrama es una preciosidad. Es esta. El Chunfu es la verdad interior. Como pueden ver, es el hexagrama y encierra un pequeño hueco aquí. La primera vez le aparece a Tagomi, pero no es la situación importante. En el cierre de la novela, después de que asesina a Fring, que Juliana va y visita a Benzen, pues empieza el debate precisamente sobre si usó o no usó el libro de los cambios, el Iquín. Y insiste que no, la esposa se mete y le dice que sí lo usó. Y además lo usó empleando monedas. Es el mecanismo más rápido.
Aquí lo interesante es que Philip K. Dick en posteriores entrevistas declaró que usaba monedas. Y también se ha asumido que prácticamente Abedsen es el ego, es la forma, la representación de Philip K. Dick dentro de la novela. Él está aquí inmerso, está colocado. Y lo que es realmente muy importante de lo que hemos estado viendo en Universos es que prácticamente el I Ching le dice que es el conector de las otras realidades y que esa realidad en la que ella vive no existe. Y este es el primer nivel en el cual un texto que además es chino y está en un contexto japonés, cosa que es muy interesante, se está cruzando, imaginemos que es la langosta se ha posado y los dos, genera esto. Y eso es interesante porque en esta pregunta final de si hay otra realidad, el I Ching se vuelve el elemento conector hacia nuestra realidad, lo cual provoca, si nos animamos a hacerlo, si también no existe otra realidad donde esta realidad no existe, hubo una historia de la Segunda Guerra Mundial y este es el conector a la siguiente otra realidad. Es una cosa que se plantea y abre la narrativa al final. Y bueno, este es un cuadro de cómo están las comparaciones, los elementos, no voy a meterme en detalle. Lo que quiero, me voy a brincar, porque todo el mundo conocemos a Philip K. Dick de una forma u otra, 60-62, cuando lo usó. Ya tenía tercera esposa, ya tenía un problema de matrimonial, tenía tensiones, se divorció 2 años después de que ganó el Hugo, y el detalle es que ya tenía problemas de salud mental desde ese momento. Lo que es interesante es que precisamente El hombre de Castillo lo lanzó, lo catapultó a la fama. Es escrito. Él mismo declara, en el principio del King, pueden conseguir la versión en inglés o en español, que usó la versión de Kitty Baines, traducido de Richard Well. Pero además, tiene un ensayo, 2 años después, de esquizofrenia por Lee King, y además ahí declara que Lee King le dijo que escribiera sobre esquizofrenia, y Lee King, y empieza a decir que prácticamente, sin abundar en todo el detalle, Lee King le planteaba un esquema de seguridad en el cual él, con sus problemas que tenía, le permitía interactuar, inclusive promueve Lee King como un mecanismo precisamente para, no para predecir el futuro, que es además es correcta esta frase, no predice el futuro, y sí corresponde a la filosofía, sino precisamente para una persona completamente esquizofrénica, el hexagrama derivado lo es todo. Después de estudiar todos los textos, sabe lo que hay que saber y se puede relajar, porque encuentra el camino, la vía. Es interesante eso. Ya posteriormente, en otras entrevistas posteriores, se confirma, entrevista Vertex 1974, que usó el I Ching, platico un poco sobre cómo lo usó, la importancia del I Ching en su vida. En 74 todavía lo seguía usando, da consejos sobre lo particular, que decir de la situación inmediata. Y bueno, hay una discusión sobre taoísmo, probablemente era confucianismo, pero lo manejan como taoísmo en la entrevista. Y bueno, siguen detallando más cosas. Además de esto, hay una entrevista 2 años después, Science Fiction Review, donde vuelve a trabajar el tema precisamente. Ahí descubrimos que prácticamente sí conocía el libro de los 60, lo conoció tardío, la traducción es del 50, lo empezó a usar, además la década de psicodelia, del New Age, New Age hippie propiamente. Y bueno, lo que les quiero llevar ahorita es a esto. A Tessa, la última esposa. Estuvo presente con él, tuvo hijos, tuvo un momento inclusive de la transfiguración de Philip K. Dick, es otro tema aparte, que generó las últimas 3 novelas, pero en una entrevista precisamente pues, menciona el uso. No le consta porque es esposa posterior, pero sí empleó el I Ching para su construcción. Pero es esta parte. En una presentación en 2019, donde se toman, es una serie de presentaciones y encuentros sobre temáticas de Philip K. Dick, en 2019, el 30 de agosto de 2019 dice, precisamente alguien más del pánico que era la fuerza animada detrás de la novela. No vamos a discutir eso. Pero la creación de Tess es precisamente que fue el coautor y que al final, pues precisamente, pues como que lo votó. ¿Por qué? Porque además, al consultar a Lee King, hizo la pregunta, eres mentiroso, le preguntó al oráculo eso. Y el oráculo, tal como se maneja en la novela como un ente, que además trasciende y ve todo, le contesta así.
¿Eres el diablo? Sí. Y aparentemente después de esto, no se sabe la fecha, pero lo declara Tesar, después del matrimonio, después de la transfiguración, dejó de usar el I Ching. Entonces, ¿qué tenemos? Además de que el I Ching lo fue un mecanismo de creación solamente una vez, sí lo usó para otras cuestiones de su vida, hasta que la respuesta no fue favorable. Entonces es interesante que precisamente en ese momento, pues ya está una situación tenemos una cuestión intratextual ubicada dentro de la novela, con un libro que he citado y mencionado. Tenemos una situación donde el libro construye una avanza de una realidad alterna, lo cual podría ser una especie como de realidad. Y además el autor lo usó recurrentemente como un mecanismo para cuestiones de salud mental cuando tenía esquizofrenia. Está así la situación. Fue un mecanismo útil y válido. Para uno como escritor, el tener las ramitas, el descubrir que realmente quizás no usó las ramitas, pero usó las monedas, consta, y seguía los procesos del libro con la adecuación de Young, sea como sea. Entonces, ¿esto a qué nos conlleva? A que, bueno, es un mecanismo de creación. Hay un tarot de Philip K. Dick donde está Benzel, está él mismo creando. Y además, si alguien quiere aplicar este libro de 2005, no sé si lo voy a leer o no, pero si quieren aplicar el I Ching para su escritura, seguimos usando el I Ching ahorita. Y eso es todo.